ya, a ver, lo vamos a escribir aquí, lo que es el tubo digestivo y lo que son las glándulas anexas, ¿ya? ¿Cuáles son las glándulas anexas o accesorios? Ya va desde los labios, los dientes, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. ¿Ya? Tubo digestivo, ¿de dónde va? De la cavidad bucal hasta lo que es el ano, ¿ya? Es decir, el intestino grueso, ¿ya? Entonces, viendo toda esta parte, vamos a iniciar con las funciones de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Lo que es el sistema digestivo. Una de sus importantes funciones, ¿qué es? La nutrición, jóvenes, ¿ya? Entonces, para que una sustancia sea absorbida en el cuerpo, ya tiene que, o sea, un nutriente utilizado en el cuerpo, tiene que haber estos 5 procesos, tanto en fármacos como en alimentos, en todo, ¿ya? Que es ingestión, ¿ya? Que es el proceso de introducir alimentos, la digestión, que es degradación mecánica y química de los alimentos, ¿ya? Hay dos tipos. La mecánica, ¿ya? Es la degradación de los alimentos, ¿ya? Pero por destrucción de las biomoléculas, ¿ya? Por los dientes. En cambio, la química se utilizan enzimas. Esta es la clave. La diferencia entre las dos es las enzimas y el otro por movimiento de los dientes y en el intestino movimientos de mezcla, ¿ya? Entonces, esas son la diferencia entre una digestión mecánica y una química. La una es degradación de alimentos a biomoléculas, pero por los dientes y el músculo liso del tubo digestivo. Y el otro ya es lo mismo, degradación de biomoléculas en moléculas, pero ya más pequeñas, ¿ya? Es por decirlo así, fases subconsecutivas, ya que es decir, primero hay una degradación mecánica y ya en el tubo digestivo hay una degradación química, ¿ya? Ese es el, digamos, lo que al menos quiero que se queden de una digestión mecánica, de una química. De aquí alimentos a biomoléculas y de aquí de biomoléculas en moléculas mucho más pequeñas. Por ejemplo, imagínense que se han comido hoy un huevo. El huevo va a pasar aquí a convertirse en proteínas con la degradación mecánica. Pero después de la degradación mecánica, ¿qué va a venir? De las proteínas, la degradación química, que me va a convertir estas proteínas en qué? En aminoácidos, que se la abrevia con minúscula, ¿no? Así, aminoácidos, ya que es la subestructura de una proteína, y que eso ustedes lo han visto en el CUP. Entonces, ahí ya me van entendiendo la diferencia entre digestión mecánica y digestión química. Ahora, la absorción, ya, es el transporte de moléculas, pero del tracto intestinal a la sangre o hacia la linfa, ¿ya? ¿Por qué les hago referencia con la linfa? ¿Ya? Porque lo que son los lípidos se movilizan por el sistema linfático, ¿ya? No sé si ustedes leen su libro de Tórtora de Coop, lo desempolvan, porque me imagino que no lo ven, ¿ya? El libro les dice que participa, que el sistema linfático participa en el transporte de lo que es lípidos, ¿ya? Ojo con ese detalle. Ahora, metabolismo, degradación, ¿ya? Un metabolismo o biotransformación, perdón. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas, ¿ya? Que transforma la materia química en energía, ¿ya? Y hay dos tipos de metabolismo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda del CUP? ¿Algún valiente que participe? Hay dos reacciones del metabolismo. ¿Quién se acuerda? Les doy una ayudita, a ver. Anabolismo y catabolismo. Esas dos, ¿no? ¿No? Lo que es el, ay, quiero que sea más pequeño, lo que es el catabolismo y el anabolismo. ¿Qué hace el anabolismo? Primero iniciamos con el cata. ¿Qué hace el catabolismo? Cata significa de degradar, comer, ¿ya? Y comer ya es degradar moléculas, degradar moléculas grandes y hacerlas más
pequeñas, ¿no? ¿Y qué hace el anabolismo? Síntesis, ¿ya? A significa sin, ¿ya? Pero en este caso es de síntesis, creación. Y síntesis en literatura es hacer algo más pequeño, ¿no? Un resumen del resumen del resumen, ¿ya? Pero en biología, síntesis es producción. Entonces aquí estamos sintetizando, ¿qué? Proteínas de moléculas más pequeñas, ¿ya? De moléculas pequeñas a moléculas grandes. Ya, eso es lo que hace el anabolismo. Ya, lo van a volver a ver en bioquímica, es muy interesante todo este proceso. Ahora, la defecación o eliminación, que es la expulsión de heces, ya, a través del tracto gastrointestinal. Eso comprende una nutrición adecuada. Ya todo un nutriente, un alimento, para considerarse nutriente, tiene que pasar todos estos procesos, que son 5: ingestión, digestión, absorción, metabolismo y eliminación o excreción también, ¿ya? Ahora, la secreción, ya el tubo digestivo va a producir enzimas para degradar o para proteger el tubo digestivo, ¿ya? Ahora, una de las más importantes que su libro no menciona es la secreción de serotonina, ¿ya? La serotonina es un neurotransmisor, pero también funciona como hormona, ¿ya? Y se la considera la hormona de la felicidad, ¿ya? Porque esta induce un estado, ¿ya? De autorrealización, pero que es constante. Ahora, al tubo digestivo, como detalle, se lo considera actualmente, se lo considera como el segundo cerebro, porque tiene gran cantidad, le vamos a poner aquí número de neuronas, y estas neuronas que secretan serotonina, alrededor del 80 al 90% de la serotonina total, jóvenes, se produce en tubo digestivo, ¿ya? Por eso que cuando están estresados, y ustedes ya lo han debido ver ahora en la U y demás, cuando han estado más estresados que nunca, ustedes se han sentido mal del estómago, incluso eh, les da ese colon irritable, ¿ya? Que se debe a una hiperpermeabilidad intestinal, ¿ya? Digamos que esta es una célula de la mucosa gástrica. Este es su núcleo, este es su núcleo. Están muy bien unidas, ¿ya? Bien uniditas. Casi no hay espacio. Esta es la luz del órgano, ¿ya? Así debería ser normalmente, ¿ya? Y la serotonina contribuye. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes están estresados, la secreción, el desbalance entre el ácido y lo básico, la excitación del sistema nervioso, la disminución de la secreción de serotonina, hace que las células del tubo digestivo, de la mucosa del tubo digestivo, se separen, miren, dejen gran espacio, y a eso se le llama hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, moléculas que no podrían pasar por las células de la mucosa del tubo digestivo, ahora sí van a poder. Moléculas que te pueden generar reacciones alérgicas y efectos no deseados, ¿no? Por eso las personas que, digamos, son intolerantes a la lactosa, igual está relacionada a la hiperpermeabilidad intestinal, pero también la déficit de enzimas y otras moléculas que al no poder ser degradadas se están pasando directamente a la sangre. Y eso lleva a que pues te sientas con pesadez, tengas flatulencias, que son los pedos, la forma elegante de decir las flatulencias, ¿no? ¿Ya? Y así va sucediendo. Ahora, diferencia entre absorción y absorción, jóvenes. Eso quiero que se les quede en su vida. Absorción y adsorción, con D y con B. Tienen que saber, ¿ya? Esto se pregunta en bioquímica. Cuando ustedes lleguen a bioquímica, eso ya se lo van a tomar de entendido y, por ejemplo, la doctora Hidalgo pregunta mucho este tipo de definiciones, ¿ya? Entonces, el transporte de molécula desde el tracto gastrointestinal, ¿ya? A la sangre y a la linfa. Eso es absorción. Y absorción con D es el proceso en el que se fija una sustancia a la superficie de otra, ¿ya? Es diferente, jóvenes. La otra es fijación de una superficie a otra, y la otra ya es el paso. Este se refiere más
a tubo digestivo y este más a un proceso químico. Pero ahora, ¿por qué dice proceso? ¿Ya? Porque termina en ción. Cuando vean una palabra que termina en ción, generalmente, significa proceso. Ahora, la cavidad bucal. Eso con lo que son las funciones, ya que tienen que saber. Esta es una pregunta de examen. P. Ahora, cavidad bucal. Ya, la cavidad bucal comprende qué? Lo que es la lengua, dientes, glándulas salivales mayores y menores y las amígdalas. Ahora, esto por anatomía. ¿Cómo se divide la cavidad bucal? ¿Ya? Está dividida en dos por las arcadas gingivodentales. Si vemos esta imagen, ya aquí por eso las tengo. Esta es la mucosa, miren, de lo que es el tubo digestivo, lo vamos a ver más ahorita, ¿ya? Esta es las arcadas gingivodentales. Estas de aquí corresponden a los dientes, ¿no? Y a la mandíbula, ¿ya? Entonces, ¿dónde está una de cavidad bucal? Ah, no, no está acá. Bueno, ni modo, con esta nomás, ¿ya? Entonces, aquí está dividido la cavidad bucal en un vestíbulo, que es esta de acá, y en una cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, el vestíbulo es el espacio comprendido entre las mejillas, los labios y los dientes. La cavidad bucal propiamente dicha está limitada por anatomía. Anterior, por los dientes. Superior, con el paladar duro y el paladar blando. Inferior, con la lengua y el piso de la boca. ¿Qué músculos forman el piso de la boca, jóvenes? Se me olvidaba la anatomía, ¿no? ¿No? El genigloso es uno de los pilares fundamentales del piso de la boca, ¿ya? Y que están formando parte de este. Ahora, posterior está la entrada de la orofaringe, que es lo que se llama el istmo de las sauces, importante en las intubaciones endocraneales. Digo, endotraqueales, perdón. ¿Ya? Tienen que saber esta parte de anatomía. ¿Ya? Ahora, las amígdalas, ¿ya? Una amígdala o una tónsila son acumulaciones de nódulos linfáticos, ¿ya? Y estas en cavidad oral, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos la imagen con buena definición, ¿ya? Esta es una arcada gingivodental, ¿no? Se refiere al maxilar o a la mandíbula con los dientes, ¿ya? Que corresponde a las encías, a los dientes y al maxilar, ¿ya? Están dividiendo en dos, vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, ahora, eh, las amígdalas jóvenes, ¿ya? Se organizan en anillos, y esto me lo ha preguntado un auxiliar de quinto año, el que fue mi auxiliar de fisiología, el auxiliar Barrientos, ¿ya? Un crack. Que le preguntaron a él en otorrinolaringología. Y él me dijo, mira, sos de anato, ¿ya? Y de ISO y tenés que saber. ¿Dónde se ubica la amígdala palatina? La amígdala famosa porque se produce las amigdalitis, ¿ya? Y yo me acordé, ya por un doctor, que para mí es mi sensei en anatomía, es uno de los mejores doctores que he visto, de todos, incluso YouTube. Es el hijo del docente que da anatomía en Simón, el doctor Boris Branco Rojas, ¿ya? Él dice, está ubicado entre el pilar anterior y el pilar posterior. ¿Cómo yo me acuerdo? Y él dibuja, así, hace un dibujo representativo. Ve lo del paladar. Aquí abajo dibujo la lengua. Y aquí abajo, la faringe. El pilar anterior va. Este es al revés, este es pilar anterior. ¿Ya? Entonces, el pilar anterior, jóvenes, va del velo del paladar a la lengua. ¿Cómo se va a llamar? Palato gloso. Y el posterior va del velo del paladar a la faringe. ¿Cómo se va a llamar? Palato faringio. Entonces, yo me quedé con esta parte de su lógica, ya, de su frase que dice, la anatomía no es memoria, es lógica, lo mismo la histología, ya, pero para entender histología también hay que saber la
un poco de la teoría. Es difícil aprender placas si ustedes no saben la teoría, ¿ya? Entonces, estos anillos se organizan, ¿ya? Así, la disposición de las amígdalas es en anillo y su función es la protección inmunitaria. En anatomía ustedes ya han debido ver lo que es en faringe, esto es más teórico, el anillo linfático faringio o de Waldeyer. Y la mnemotecnia que yo utilizo mucho es tulipán faringio, ¿ya? Que se refiere a la disposición amígdala tubárica, linguales, palatinas, ¿ya? Y faringias. O a estas se llaman adenoides o amígdalas de Lush. Entonces, aquí tenemos miren, la disposición de estas glándulas y por eso vemos, miren, aquí a las faringias o a las adenoides. Vamos a retroceder esta partecilla. Ya, esto de acá, ya. Después, miren, aquí tenemos a las tubáricas, a las palatinas, que estas representan el mayor caso de las famosas faringo amigdalitis, ya, la mayor parte de la amigdalitis, las linguales, ¿no? Que están a este lado. Y miren, su disposición es de anillo, por eso se le llama el anillo linfático de Waldeyer, ¿ya? Y estas protegen de las infecciones, funcionan como un tipo de barrera, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificamos la diferencia entre una amígdala en una placa histológica de una amígdala palatina con una amígdala faríngea? Y la característica que hace esto, el epitelio. Una amígdala palatina tiene epitelio plano estratificado. Una amígdala faríngea, ¿qué tiene? Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Aquí lo tenemos, miren. Entonces, esta es la principal diferencia entre una amígdala faríngea y una amígdala palatina, ¿ya? Entonces, esta para mí es una pregunta de examen que siempre se las voy a hacer, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Entre una palatina y una faringia es el epitelio, ¿ya? Porque ambas son amígdalas, ambas hay nódulos linfáticos distribuidos por toda la región que no podemos identificar a simple vista. Ya, entonces voy a abrir una parte que son lo que es las placas para ir viendo. Aquí está, digestivo 2. Entonces, aquí vamos a volver a ver esta parte de la amígdala, ¿no? La amígdala palatina son acumulaciones de ¿qué? De nódulos linfáticos. Y miren, ¿cómo identificamos una amígdala? Por los nódulos linfáticos distribuidas en todas las regiones. ¿Alguien se acuerda de las partes de un nódulo linfático germinativo o secundario? ¿Dónde están mis alumnos del C1? Del B2 igual. Un nódulo linfático secundario tiene un centro germinativo y una zona o corteza de manto. Pregunta de examen. Toda su vida. Ahora, ¿el nódulo es un órgano encapsulado o no? ¿Falso o verdadero? Ya, a ver, yo les pondría así. Los nódulos linfáticos son órganos pequeños, encapsulados. Falso, verdadero. Falsísimo. Ya, un nódulo no es encapsulado. Ya, un ganglio sí. Ya, un ganglio sí es encapsulado, un nódulo no. ¿Ya? Y aquí es una de las más importantes patologías que llegan a ocurrir, jóvenes. Han debido ver en el cadáver de los que están en el grupo A, C, D y G, ¿ya? En anatomía. Ese cadáver tiene lo que es en el cuello, ¿ya? Una serie de nódulos linfáticos, como en una corredera, ¿ya? Nódulos linfáticos con esta disposición, así, ¿ya? Hiperproliferativos. Esto ocurre por mutaciones en los linfocitos que están o bien en la zona de germinativa o en la zona de manto. Generalmente se dice que es en una zona que está entre transición entre estas dos, ¿ya? Ahí hay mutaciones celulares, ya que lo van a volver a ver en patología, que hace que se proliferen los ganglios linfáticos.
¿ya? Y por eso hay linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿ya? Entonces, estas mutaciones producen los famosos linfomas, ¿ya? Y el linfoma Hodgkin se caracteriza por ser bilateral y en cadena. El no Hodgkin suele ser así hiperproliferativo, pero secundario. Entonces, ¿qué tenemos que ver en un nódulo para identificar, en una amígdala para identificarlo? Ya, uno, la disposición de los ganglios, ¿no? Que están en todo ello, ¿ya? Dos, glándulas, mire, glándulas salivales de secreción. Y tres y cuatro, lo que es el epitelio, que es una de las más importantes características. Aquí yo veo epitelio plano estratificado. Nos vamos a la siguiente imagen, esta donde se ve muy bonito lo que es el epitelio, ¿ya? Esto de aquí, ¿qué sería? Epitelio plano estratificado, ¿no? Este es epitelio plano estratificado. Si este fuera cilíndrico, pseudo estratificado, ¿qué sería? Sería una amígdala faríngea. Una amígdala faríngea, ¿ya? Y esta es pregunta de examen y tienen que identificarlo. Esta es una placa, esta es la imagen de que el doctor Sangüesa puso en el examen de auxiliar, ¿ya? Me ha costado horas conseguirla ya, pero ya. Con que se quede en esa, listo. Ya, feliz yo, ¿ya? Ahora sí, cavidad bucal. La cavidad bucal, ya, está, bueno, vamos a iniciar así. Antes de todo esto. El tubo digestivo, jóvenes, tubo digestivo, lo voy a poner acá, tiene 4 capas, ¿ya? De superficial a profundo. Uno tiene una mucosa, ¿ya? Dos tiene una submucosa. Tres tiene una muscular. Y cuatro, ¿ya? Tiene una serosa. En algunas regiones no hay serosa, por ejemplo, el esófago, en cierto tercio hay adventicio, ¿ya? Entonces, ojo, esto es en detalle en general, más que todo para intestino. Y en la mucosa está conformado, ¿por qué? Por epitelio, ¿ya? Tiene un epitelio, ¿ya? Tiene su lámina basal y tiene su muscular de la mucosa. La submucosa es tejido conectivo, ¿ya? Dependiendo del órgano, puede ser laxo o puede ser denso. Ahora, el muscular es músculo liso, que tiene inervación involuntaria, ¿no? Y la serosa, o en algunas regiones que son adventicias, que igual es tejido conectivo, ¿ya? Que puede variar, pero generalmente es denso y regular, ¿ya? Generalmente. Entonces, viendo eso, la cavidad bucal está en su mucosa y tiene un epitelio que está en contacto con la luz de un órgano o con el exterior, ¿no? Entonces, su composición es epitelio de revestimiento y su lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo. Ahora, la cavidad bucal presenta dos mucosas, ¿ya? Es decir, dos superficies, una mucosa masticatoria y una mucosa de revestimiento, ¿ya? Ahora, la mucosa masticatoria están ubicadas en zonas a los dientes, encías y paladar duro, es decir, en la parte de arriba, ¿ya? Eh, es decir, aquí me olvidé anotarles, jóvenes, que que aquí va a corresponder a la superficie, ¿ya? Dorsal, que corresponde a la superior de la lengua. Lo anoté más adelante, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, esta mucosa masticatoria, ¿ya? Tiene epitelio plano estratificado. Ahora, este epitelio plano estratificado es queratinizado o cornificado o con estrato córneo. Ya, pregunta de examen. Ahora, en algunas regiones es
Paraqueratinizado o paracornificado. Y en la anterior clase dijimos, ¿cuál era la diferencia, y quién se anima a responderme, entre un queratinizado, un no queratinizado y un paraqueratinizado? Aparte se los dejé de tarea. Igual se las dije en la clase de la anterior, ¿no? En la anterior clase. ¿Cuál es la diferencia entre un epitelio queratinizado, un no queratinizado y un paracornificado o paraqueratinizado? ¿Nadie? Creo que el queratinizado tenía queratina y eran células muertas. El no queratinizado no tenía queratina y eran células vivas. Y el paraqueratinizado eran células vivas y muertas y que se encontraban en el labio o en el vestíbulo de la boca. Ya. El queratinizado, Conservan su núcleo igual. O sí, el el paraqueratinizado, para, sí, eso. Y tienen queratina. ya. El queratinizado, como dice su nombre, tiene queratina y sus células superficiales están muertas. Y si están muertas, no tienen núcleo. Ya no tienen núcleo. Ahora, el no queratinizado, ya, obviamente, como dice no queratinizado, no quiere decir que no haya queratina, ya por eso es un error en la traducción, ya del inglés. No queratinizado quiere decir no cornificado o sin estrato córneo, ya, pero tiene queratina, pero poca queratina, ya, poca, no mucha. Incluso algunos libros, como les dije, se confunden en su traducción y por eso algunos autores prefieren llamarlo ya no queratinizado, sino con estrato córneo o sin estrato córneo. Y la verdad yo voy más de acuerdo con eso, porque no es que no haya queratina, hay queratina, pero en cantidad menos, ¿ya? Por eso le dicen no queratinizado, ¿ya? Porque tiene poca queratina, ¿ya? Pero que sus células superficiales están vivas, ya tienen sus núcleos, todas conservan sus núcleos, ¿ya? Pero el paraqueratinizado, jóvenes, ¿ya? Tienen queratina, pero algunas de sus células, y aquí no sus células, algunas conservan sus núcleos. Quiero que vean esto, ¿ya? Este es un cornificado, es decir, con estrato córneo o queratinizado, y miren, las células superficiales, ¿la ven? No hay núcleos. Pero aquí, miren, vean, el epitelio, aquí hay un núcleo, aquí hay una célula que no tiene núcleo, pero aquí hay otra que tiene, aquí hay una que no. O sea, ¿se dan cuenta? Las células, algunas tienen núcleo y otras no. Miren, aquí una célula que está debajo no tiene núcleo, pero la que está aquí debajo sí tiene núcleo. ¿Ya? Igual es una célula superficial. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Y histológicamente se ve así. Esta es una placa dibujada, ya, no es una placa real, ¿ya? ¿Es muy difícil identificarlo al microscopio óptico? Sí, ya, a no ser que hagamos con el aumento de 100x. Por eso requería yo enseñarles en el microscopio triocular, pero lo que sucede es que el triocular no enfoca con I40 ni con 100x, literal solo con el de 10 y el de 40x. Ya no enfoca con el de, ya intenté yo el año pasado y no enfoca, no sé por qué, ya, solo funciona con dos. Ahora sí, ¿qué más? En la mucosa masticatoria no hay estrato lúcido, ya, es decir, es como si fuera una piel fina, ya. La lámina propia es tejido conjuntivo laxo y por ende si es laxo tiene vasos sanguíneos y nervios, ya. Pero esta mucosa masticatoria carece de su mucosa, ya. Y a mí me gusta dibujar estas cositas así, no sé por qué. Tengo la mala costumbre, ya, de hacer esto, ya. Sí, me gusta más porque con los símbolos uno aprende más, ya, que es que carece de su mucosa, ya. Ahora, la mucosa de revestimiento, ya, esta ubicación en los labios, mejillas, paladar blando, piso de la boca y lo más importante, superficie ventral de la lengua, ya. Epitelio plano, que estratificado, no queratinizado, ya, y su mucosa es bien definida, a diferencia de la otra, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, por eso a mí me gusta hacerlo. No sé por qué tengo esta maña. Entonces, submucosa positivo, ¿ya? Tiene fibras de colágeno y elástica. Ahora, en la submucosa, jóvenes, cuando veamos ahorita la placa,
Ya, hay unos gránulos que se llaman los gránulos de Fordyce, que son glándulas sebáceas no asociadas a folículos pilosos, es decir, glándulas sebáceas en mucosa de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en la superficie ventral, ¿ya? O en cualquier otra parte que sea mucosa de revestimiento, ¿ya? Entonces, eso más va en vestíbulo de la cavidad bucal, ¿ya? Y tiene que saberse. Y ahora hay una mucosa especializada, ¿ya? Que lo maneja el libro, que es la ubicación en la superficie dorsal de la lengua, ¿ya? Esta sí o sí se la tienen que saber, que es epitelio plano, estratificado, queratinizado, pero que a diferencia de la piel y de cualquier otro tipo de tejido plano, estratificado, queratinizado, tiene papilas y corpúsculos gustativos, que nos otorgan, ¿qué? La sensación del gusto. Esa es la diferencia entre una mucosa especializada, una masticatoria y una de revestimiento. La sensibilidad al gusto, dada por ciertos nervios, que lo vamos a ver ahorita, y sus vías también. Pero lo más importante es eso, la mucosa de especialización. Ahora recuerden que una diferencia entre masticatoria y revestimiento es la submucosa, ¿ya? La una es bien definida y la otra carece de submucosa, ¿ya? Lengua, ¿ya? La lengua es un órgano muscular de la cavidad oral. Tiene una superficie ventral, que es la inferior, es decir, la anterior, y una superficie dorsal, que es la superior. ¿Ya? Por eso cuando sacan la lengua, así como acá, ¿no? Cuando no les cae bien a alguien, ¿ya? O a su hermano, por ejemplo, le sacan la lengua, la superficie que sale y la que está en el sol, ¿ya? Es la superficie dorsal o superior. Y si sale al sol, ¿qué epitelio va a tener, jóvenes? Queratinizado, porque requiere que proteger de la luz solar, ¿no? Porque intenten sacar la superficie anterior de la lengua a ver si va a llegar hacia afuera. Cuesta, ¿no? Entonces la superficie dorsal, ¿ya? Es queratinizado, la superior, y la inferior o ventral es no queratinizada. Ya, ahora, la superficie dorsal está dividida en dos por este surco, que es el surco terminal. Es un surco en forma de V invertida, ya con su vértice hacia atrás, donde en el fondo tiene este foramen, que es el foramen ciego, vestigio, ya, de lo que es el conducto tiroguloso, estructura embrionaria que forma estas estructuras, ya. Lamentablemente, esta materia no se ve en embriología en nuestra carrera, ya, Odonto sí lo lleva, todas las demás universidades lo llevan, lo que es la parte, la segunda parte de Lachman, que es embriología especial. Ahí se ven todas las anomalías congénitas y algunas de las anomalías que yo les he explicado, digamos, en embriología, las he sacado del libro, pero de la parte más adelante, ¿ya? Eh, lo que es las anomalías en el neuroporo anterior, neuroporo posterior, que a veces el doctor no lo menciona, porque eso se ve en anomalías del sistema nervioso, ¿ya? Y eso está en embriología especial, no tanto en embriología general, ¿ya? Y es lo que nos falta en nuestra carrera, por ejemplo, ¿no? Ahora, el músculo estriado o músculo esquelético, ya que forma la lengua, ¿ya? Están los intrínsecos y los extrínsecos, que eso ya no vamos a entrar en detalle porque es anatomía. Ahora, su estructura, la lengua va a estar representada netamente por mucosa y muscular, ¿ya? La mucosa tiene el epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que es la superficie dorsal, que es mucosa especializada, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no? Que la mucosa ventral o inferior es no queratinizado y la dorsal o superior es queratinizado, ¿ya? Y aquí en la superficie dorsal vamos a encontrar lo que son las papilas linguales, ¿ya? Que se las define como prolongación del epitelio, ¿ya? Tienen conexiones con fibras, se dice que de 60 a 80 son células sensoriales y que por cada papila por lo menos hay esta cantidad de corpúsculos gustativos, o en total, digamos, con las papilas linguales, ¿no? De 2000 a 8000, ¿ya? Pero cabe resaltar que hay, estos son los 4 tipos de papilas, pero se han dado cuenta, a ver, que cuando se resfrían pierden el gusto, ya no sienten el sabor de las cosas, pero el resfrío, por si acaso, no afecta a lo que es el gusto.
¿Por qué creen que cuando uno está resfriado siente menor sabor a las cosas? Por eso me encanta leer Tórtola, joven. ¿Sí? Porque a pesar tiene este tipo de detalles curiosos, ¿ya? Cuando uno está resfriado, pierde el sentido del gusto, pero no está atacado el sentido del gusto. ¿Pero por qué sucede esto? El que se afecta es el sentido del olfato. Y el olfato ya tiene 1000 veces más receptores, o sus receptores son más sensibles, así mejor dicho, más sensibles que los del gusto. ¿Ya? 1000 veces más sensibles. Incluso algunos autores dicen 1000, pero 1000 es suficiente. Entonces, es decir, la mayoría de los sabores nosotros lo detectamos más por el olfato que por el gusto, por la sensibilidad de los receptores. Es decir, una molécula va a estimular más el gusto, pero a través del sentido del olfato, por así decirlo. Por eso a los canes, ya, para entrenar su olfato, ya se le da recompensa, pero tienen muy desarrollado el sentido del olfato, ya. Pero también el sentido del olfato tiene que ver mucho con el gusto. Por eso los críticos de comida, jóvenes, ya, los que van las estrellitas, ¿cómo se llaman esas estrellitas? Michelin, los restaurantes de 5 estrellas, esos críticos, ya, tienen que tener gran sentido del olfato, como también del gusto. Pero se predice, por así decirlo, tiene más prioridad un desarrollo del sentido del olfato que del gusto, porque con el olfato podemos distinguir las especies, ¿no?, que se utilizan en la comida. Ahora, la mucosa, superficie dorsal, las papilas. ¿Cuáles son las papilas linguales? Miren, aquí tenemos una mucosa. Estas son papilas, estas son papilas, este es un tipo de papila, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de papila y este es el mismo que está aquí arriba, ¿ya? Vamos a ver. Las papilas linguales son las filiformes, son las más abundantes de toda la superficie, ¿ya? Son puntiagudas, quiero que veamos esto, son puntiagudas, ¿ya? Y curviadas un poco en la superficie, miren, pero son muy puntiagudas, ¿ya? Esas son las papilas linguales filiformes. Tiene epitelio estricado muy queratinizado en su vértice. Vamos a observar su vértice, miren, ven núcleos y yo no veo núcleos, aunque no es que se vea aquí claringo. ¿Sí? Ya. No es como que vea aquí clarito aquí, ¿no? ¿Ya? Pero en su vértice se dice que es muy queratinizado por el hecho de que está en superficie dorsal. Ahora las fungiformes son abundantes en la punta de la lengua, ¿ya? Abundantes en la punta de la lengua. No sé qué pasó. Ahora sí. Abundantes en la superficie de la lengua, ¿ya? Una cosa, jóvenes, esta es pregunta de examen. ¿Cómo puede ser un símbolo de importante? Ya, un símbolo de importante yo aquí, ¿no? No, tiene que ser de rojito, no sé. ¿Ya? P, carecen de corpúsculos gustativos y el corpúsculo gustativo es el que tiene la inervación, ¿ya? De lo que es el botón o corpúsculo gustativo, es el que tiene la inervación, es decir, la neurona. ¿Para qué? Para que se produzca la sensibilidad del gusto, ¿ya? Entonces, las linguales o las filiformes, por así decirlo, no distinguen el gusto. Por eso su función es netamente mecánica, ¿ya? Ahora las fungiformes, ¿ya? Son abundantes en la punta de la lengua. Tienen una forma de hongo, ¿ya? Tienen corpúsculos gustativos, pero en su cara superior, y van disminuyendo con la edad, ¿ya? Por eso han visto que los críticos de comida, la mayoría son más jóvenes, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las fungiformes. Así son unas papilas fungiformes dibujadas, miren. Tienen como un poco de ramificación, pero en su vértice está lo que es el botón gustativo. Y aquí tenemos, miren, una forma de un honguito. Por eso se le llama fungiforme, por el reino fungi. Y aquí tiene el botón gustativo, aquí tiene el botón gustativo y ahí, ¿ya?
Y miren, es un poco ramificado en su parte, ya, de la papila, y el epitelio que es muy queratinizado, ya, igual. Ahora las foliadas, ya, las foliadas se encuentran en el borde lateral de la lengua. Tienen crestas separadas con surcos profundos, y a mí me encanta decirlo así, miren, dibujar así a las papilas, ya, como cuadraditos, uno tras de otro. Se les dice foliadas, ya, porque estas, eh, pues son ramificadas, miren, en su parte interna, ¿no? ¿Sí o no? Foliadas, y encima están separadas por surcos en crestas bajas, pero estos surcos, estos corpúsculos, ojo, no sobrepasan su línea superior, ¿ya? Miren, los surcos bajan, ¿ya? Bajan, pero el corpúsculo nunca sobrepasa uno de otro, es decir, son uno tras de otro, como soldaditos, a mí me gusta decir. Estos empiezan a degenerar 2 años después y disminuyen también con la edad, ¿ya? Empiezan a degenerarse ya a los 2 años, miren. Ahora, la papila caliciforme o circunvalada, que esta sí o sí es pregunta de examen, está ubicada en la B lingual. En total son de 10 a 15. Abundantes botones gustativos, tienen fórmula de cúpula o cáliz, ya les di el ejemplo de las glándulas caliciformes, que es la tercera película de Harry Potter, que es lo que yo, hasta la parte que yo vi, ¿no? Que es el cáliz de fuego. Ahora, están redondeados, pero el surco es profundo. Y ahora son grandes, son las más grandes y sobrepasan la mucosa. Quiero que vean. Estas no sobrepasan, miren, la mucosa, pero estas sí. Tienen surcos grandes y muy profundos. Grandes y muy profundos, ¿no? Entonces, esta es una papila caliciforme. Ojo con confundirse con una fungiforme, ¿ya? Miren, la fungiforme no tiene este surco al lateral, ¿no? No hay ese surco, pero aquí sí hay ese surco, ¿sí o no? Y además sobrepasa mucosa, ¿ya? Ojo con ese detalle. Ahora, quiero que vean aquí, hacia abajo. Aquí hay glándulas salivales. Debajo de las glándulas caliciformes encontramos unas glándulas salivales de von Hebner, ¿ya? Que son glándulas salivales que se encuentran en la cara inferior de la lengua, ¿ya? Pregunta de examen con el doctor Iriarte, ¿ya? Son glándulas cerosas, y aquí le voy a poner P para pasárselos, que están ubicados en la cara, ubicación, cara inferior de la lengua. Pregunta de examen. Ahora, los botones o corpúsculos gustativos, ¿ya? Son estructuras ovoides, tienen un poro, que es un orificio en su vértice, ya se encuentran en todas las papilas excepto en las filiformes, pregunta de examen, y están compuestas por células neuroepiteliales, que ya son neuronas, células de sostén, que son soportivasales, que son células madre. Y esto se va a repetir hasta en mucosa respiratoria y en lo demás. Una célula de sostén da soporte a una célula basal, siempre célula madre, y hemos visto en piel que el estrato basal son células madre, ¿no? Ahora, la percepción del gusto, séptimo par, noveno y décimo par, ¿ya? Algunos dicen que el que da la inervación al gusto es el nervio trigémino. Falso. El nervio trigémino no da la inervación del gusto, lo da el nervio facial a través del nervio cuerda del tímpano, ramo de lo que es el nervio facial. Es decir, quien da la sensibilidad, la percepción gustativa o la sensibilidad gustativa, lo da el nervio facial. El nervio trigémino no llega a inervar lo que es gustativamente. Lo que sí llega a inervar es sensitivamente, ¿ya? Es decir, el dolor lo capta el nervio trigémino, pero no la percepción del gusto, sino el nervio facial. Ahora,
¿Cómo es que ocurre esta transducción del gusto, jóvenes? ¿Ya? Es decir, ¿cómo es que sentimos el sabor? ¿Y cuáles son los sabores? ¿Ya? La traducción del gusto está lo que es amargo, lo que es el dulce y el umami, que es el sabor, el último sabor que se ha descubierto, que es el sabroso de la carne, que está, por ejemplo, en la salsa soya. ¿Sabían eso? De la salsa soya. Ese sabor umami, el sabor a la carne, a lo sabroso, y se encuentra de cierta manera en la salsa de soya. Ahora, el ácido y el salado. Todo esto ocurre por mecanismos ya fisiológicos que hay en la membrana. ¿Ya? El sabor amargo estimula un receptor estimulado a la proteína G, y la proteína G en la membrana plasmática se transforma en lo que es el inositol trifosfato y activa al calcio. Este se llama mecanismo segundo mensajero, por si acaso, ¿ya? Este inositol trifosfato activa a receptores del gusto, ¿ya? Y abre estos canales e induce una despolarización en las neuronas, ¿ya? Por si acaso. Ahora, el dulce, el umami y el amargo, que son 3 sabores, este es 1, el dulce es 2 y el umami es 3, ¿ya? Estos dos ocupan el mismo canal, el mismo mecanismo, estos 3, ¿ya? Pero utilizan para la transmisión del sabor receptores metabotrópicos, que son receptores ya fisiológicos, pero que están asociadas a proteína G. ¿Ya? Utilizan segundo mensajero a través de una proteína G en la membrana. Ahora, estos dos resultan de canales ionotrópicos porque utilizan ¿qué? Iones. Y esta fue una pregunta de mi parcial de fisiología de mi examen práctico, jóvenes. El sabor salado, ya, salado, estimula, es estimulado ¿por qué? Por el sodio, y el sodio ¿qué hace? Activa canales del sodio e induce una despolarización. Ahora, el ácido de limón, ya, tiene que hidrógeno. Este hidrógeno abre igual canales de sodio, por eso son receptores ionotrópicos, generan una despolarización, ¿ya? Y así es. Entonces, ¿qué se suele preguntar? El ácido, para la transmisión de la señal del sabor ácido, se utiliza, pum, 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 puntos suspensivos, que induce una despolarización en la membrana del botón gustativo. Pum. ¿Cuál es la respuesta? Hidrógeno. ¿Ya? El salado, sodio. ¿Ya? Y el amargo, dulce y umami, proteína G. Inervación de la lengua, sensitiva, dada por lo que es el quinto par, sensitiva, ya, estoy hablando del dolor, los 2 tercios anteriores, y el noveno par, que es el tercio posterior. Esta es la inervación sensitiva. Ahora, de la sensibilidad gustativa, está dado lo que es el facial, el glosofaringio y el nervio vago, ¿ya? Ahora, muchos dicen, pero el sentido del gusto es sensitivo, ¿ya? Mentira. La sensibilidad, lo que es sensitivo, ¿ya? Tiene subdivisiones. Una que es ya lo que es el sistema nervioso somático, que ya es de nervación autónoma, ¿no? Entonces, digo, de control voluntario, ya que es consciente, ya que este interpreta el dolor. Hay una sensibilidad propioceptiva, hay sensibilidad ya especial de los sentidos, de los sentidos, ya propioceptiva, o sea, hay muchos tipos de sensibilidad. Cuando decimos sensitivo es muy subjetivo, ya. Por eso en anatomía, cuando nos referimos a inervación sensitiva, nos referimos al dolor. Y cuando hablamos de sensibilidad, ya sea del gusto o del otro, nos referimos ya al sentido, a los sentidos, ¿no? Entonces, por eso digo sensibilidad gustativa, es decir, quienes captan el sabor se hace a través del facial, el glosofaringio y el vago. Sensitivamente, quien produce el dolor, pues son estos, el trigémino y el glosofaringio. Motoramente, el 12º par, que inerva a casi todos los músculos de la lengua, casi todos. Ahora, en la sensibilidad gustativa, los 2 tercios anteriores está dado por el nervio facial, que va a través del nervio cuerda del tímpano, y el tercio posterior por el glosofaringio y el vago, ¿ya? El vago sí da la inervación a la lengua.
a una pequeñísima parte, incluso a la faringe. Por eso dicen que la faringe tiene en cierto porcentaje sensibilidad. Ahora, la vía gustativa, ¿cómo está conformado? Quiero que veamos acá. Entonces, la sensibilidad gustativa, los 2/3 anteriores está dado por el nervio facial. El tercio posterior está dado por ¿quién? Por el glosofaringio y el vago, ¿ya? Ahora, este es el nervio lingual, que es rama del quinto par. El nervio cuerdo, viene el facial, da el rama nervio cuerdo del tímpano, llega al nervio lingual y a través del nervio lingual da la inervación, la sensibilidad gustativa. ¿Ya? Pero quien inerva es el facial. Ahora, el facial, todo esto, recoge las fibras y llega al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, a través del núcleo del tracto solitario, lleva la información a la protuberancia a través de lo que es el legnisco medial, y del legnisco medial va a los núcleos del tálamo. Y de los núcleos del tálamo va a la corteza gustativa. Y así se siente el dolor. Entonces, esta es la vía de lo que es la sensibilidad. ¿Cómo es que de los nervios va? Se siente el sabor, miren. Ahora, aquí hay una cosa, jóvenes. Esto es un enigma que muchos dicen, no, que en la punta de la lengua encontramos el sabor dulce, en la parte de atrás el salado, en la parte posterior el amargo y el ácido, ¿ya? Pero yo les digo, ¿es mentira? No, no es mentira, ¿ya? Pero es mentira decir que solo los receptores se encuentran en esta parte, ¿ya? Todos los botones gustativos, ¿ya? Son capaces de distinguir los sabores. Es decir, en toda la lengua vamos a distinguir los sabores. Pero hay botones gustativos que tienen más sensibilidad y que están más acumulados en una región de la lengua y por un determinado sabor. Es decir, los botones gustativos de la punta de la lengua tienen más afinidad al detectar el sabor dulce y el umami que detectar el amargo, pero pueden detectar amargo. Entonces, por eso en fisiología ustedes van a ver que se hace la prueba, y voy a pedir para hacer la prueba la próxima clase, ¿ya? La sensibilidad. Por ejemplo, les voy a poner un sabor dulce, ¿ya? En la punta de la lengua. O primero le voy a poner un sabor amargo, por ejemplo, en la punta de la lengua. Ustedes sacan su lengua y en la punta de la lengua ponemos el amargo. Vamos a detectar que en cierta cantidad de segundos van a detectar el sabor del amargo. En una determinada cantidad. Pueden ser 10 segundos, por ejemplo, o 5 o 2 segundos que detectemos el amargo. Pero si nosotros le ponemos dulce en la punta de la lengua, ya se va a tardar 0,5 o 1 segundo. Va a ser mucho más rápido, ¿ya? Por la afinidad de los botones gustativos a cierto sabor y su concentración de ahí. Es decir, hay receptores que tienen afinidad al sabor, a un sabor, y además que esa afinidad se encuentra en una región específica. Están más concentrados ahí, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, no es que sea un tabú o algo por el estilo, de que en la punta de la lengua nomás se sienten los sabores, se sienten en todas, solo que en algunas regiones hay más afinidad. Con esto casi acabamos, jóvenes, solo nos faltaría la parte de glándulas. Vamos a continuar con lengua. ¿Alguna duda, pregunta, amenaza? No sé. Ya, estas son las papilas filiformes, ¿ya? Papilas filiformes, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que tienen estas papilas, jóvenes? Epitelio plano, queratinizado, muy queratinizado en su vértice. ¿Qué forma tienen? De pelo, ¿no? Como en curva. Estas glándulas de aquí, ¿qué son? ¿Qué creen que es? La de flecha verde. ¿Caliciforme? No, no, esta es una fungiforme y tiene los corpúsculos en su vértice. Estas de aquí, ¿qué son, jóvenes? ¿Quién se anima? Caliciforme. Esta de aquí, la que estoy señalando ahorita. Foliadas. Estas son foliadas. ¿Por qué son foliadas?
Por la forma que tienen como si fuesen puentes. ¿Ya? Y eso, porque están una detrás de otra, ¿no? En fila y tienen surcos depresivos, pero que son pequeños, ya no son tan notorios, que los separan y están uno detrás del otro y la ramificación que tiene, ¿no? Siempre son característica en tres, ¿ya? Así identificamos este tipo de glándulas foliadas, ¿ya? Crestas bajas, surcos con hendiduras profundas, borde lateral de la lengua y son escasas porque se degeneran a los 2 años. Ahora, este de aquí, ¿qué sería, jóvenes? Esta grande de aquí. ¿Qué papila creen que es? Caliciforme. Esta es caliciforme. ¿Tiene forma de un cáliz? Sí, ¿no? Es como una copita, ¿no? Esa de los Juegos Olímpicos también que les dije. ¿No ve? Tiene su forma de cáliz. Entre comillas, cáliz. ¿Pero qué más tiene? ¿Qué son estos de aquí? Surcos profundos, hendiduras bien profundas, ¿ya? Entonces, esta es la más grande. Tiene surcos bien notorios alrededor para su identificación. Y además, aquí abajo, ¿qué tiene? Las glándulas salivales con hernia. Pregunta de examen. Están debajo de las glándulas caliciformes, perdón, y pues están en cara inferior de la lengua, le gusta decir al doctor, no sé por qué. Pregunta de examen. ¿Ya? Tienen forma de cúpula y demás. Ahora, esto de acá, jóvenes, es un botón gustativo, ¿ya? Y un botón gustativo, ¿ya? Este es un botón, este es otro botón. Está conformado por su poro, ¿ya? Tiene una neurona, tiene células de sostén, que son estas de acá, y tiene células basales, que son células madre, ¿ya? Esas son la composición. ¿Cómo está compuesto un botón o un corpúsculo gustativo, jóvenes? Buenas noches, ¿cómo te puedo ahora decirme para mañana, porque no te estemos molestando? ¿Vas a tener clases normales? Ahí mañana te toca igual irte temprano. Escuché en las noticias, el rector dijo que las clases son... Bueno, vamos a silenciar. ¿Ya? El botón o corpúsculo gustativo son células neuroepiteliales o sensoriales, ¿ya? Las células de soporte o de sostén y las células basales que funcionan como células madre. Funcionan en la deglución, función gustativa y la lengua, pues en la articulación de las palabras. Entonces, esas son las plaquitas que tienen que saber, ¿ya? Ahora, si nos vamos a la última parte, y con esto acabamos, que es facilito, ¿qué son las glándulas? Las glándulas salivales dice que producen aproximadamente de 0,75 a 1 litro de saliva hipotónica, ya, al día. Es decir, que tienen, ya, gran cantidad de agua, iones, fosfato e inmunoglobulina A, ¿ya? ¿Se acuerdan la clasificación de las inmunoglobulinas? IgA, IgG, IgD y IgE, MAGD, ¿no? Algunos dicen GAP. La IgM está en enfermedades agudas. La IgG en enfermedades crónicas. Estas dos en alergias, más que todo la inmunoglobulina E. Y esta de la Se encontraba en los líquidos en salivales todos los líquidos que corporales. corporales, así como las lágrimas de su ex, que han derramado ustedes por su ex, en la saliva, y entonces aquí que vemos, inmunoglobulina A, y la saliva, ¿no? Entonces, importante. Ahora, su clasificación son en glándulas salivales mayores y menores. Las mayores está la glándula parótida, la glándula submandibular y la sublingual. La glándula parótida desemboca a través del conducto de Steno, en donde, ¿quién se la sabe? Esta es anatomía. ¿Dónde desemboca el conducto de Steno? Segundo molar. En el Se- segundo molar segundo molar, ¿qué? superior. Superior, bien.
ya, en el segundo molar superior. Ahí desemboca, ya. El conducto de Wharton, ¿quién se acuerda? Ya, este no está en un nivel específico, pero algunos autores dicen que está a nivel, ya, de lo que no toman referencia aquí ya a los dientes, sino a la fosa digástrica que hay en el otro lado, ya. Ahí van a desembocar junto y al lateral a este, digo, medial a este, está el conducto de Rivinus, que corresponde a la glándula sublingual, ya. Ahora las menores se dice que con su constitución es cerosas y son mucosas. Y estas están las linguales, las labiales, las bucales, las molares y la palatina. Ahora, ay, se me acaba de ir el nombre, pero les iba a explicar. A veces, ya, una de estas glándulas se obstruye, ya, de las menores o de las mayores. Generalmente de las mayores, ya, porque en las mayores se llega a obstruir. Y ustedes han debido ver que a veces, o alguien en su familia, no sé si a alguien le haya pasado, ya se le obstruye y sale como un líquido lechoso. No, como si fuera miel, ¿ya? Y esto es por una obstrucción de las glándulas salivales. Solo se puede extirpar quirúrgicamente, es decir, no se puede. Tú, por más que lo drenes, otra vez va a salir. Lo drenas, otra vez va a salir. Tienes que sacar toda la glándula y a veces una pequeña y pues se genera y se le hincha el labio a veces, o sea, hay diversos síntomas que se puede decir. No me recuerdo cómo se llama cuando un ganglio se inflama así, se me acaba de ir el nombrecillo, ¿ya? Pero es por ahí. Ahora, algunos libros antiguos todavía siguen manejando lo que es el término de cialona, ya que es la unidad secretora básica de toda o de cualquier glándula salival, ¿ya? Entonces, esta unidad está determinada por lo que es el acino, el conducto intercalado y el conducto excretor, ¿ya? Eso lo manejan los libros antiguos, no recuerdo en cuál lo he leído, sí, creo que era el Gagner de la tercera edición, o es el Diffie, no recuerdo muy bien cuál libro, ¿ya? Pero maneja el término de cialona, ¿ya? Por si les llegaran a preguntar, aunque no creo, ¿ya? Pero ustedes saben que una glándula está compuesta por su porción funcional, ¿ok? O parénquima, ¿no? Su parénquima. Y está por su función estructural o de sostén, ¿no? Y su porción estructural es el estroma. Ahora, en el parénquima que está compuesto ¿por qué? Por tejido epitelial y este tejido conjuntivo, ¿no? Ahora, el parénquima está compuesto ¿por qué? Por su porción secretora y por sus conductos. La porción secretora está por lo que es el adenómero, ¿ya? La porción secretora de una glándula es el adenómero. Y los conductos, ¿ya? Ahora sí. El acino, ¿ya? El acino, hay tres tipos de acinos, ¿ya? Para que no quiero generar confusión, ¿ya? Hay un acino que es seroso, un acino que es mucoso y un mixto o cero mucoso, ¿ya? ¿Cómo identificamos, jóvenes? Ya quiero que vean esto. Un acino seroso se dice que tiene forma piramidal, tiene tinción intensa, ¿ya? A mí me gusta decirle basofilia basal, porque miren, la tinción ¿dónde es? En la parte basal, ¿ya? Más que todo, es bien intenso ya en toda el acino, pero en la parte basal predomina, ¿ya? Ahora, en su puntita de arriba presenta estos gránulos, ¿ya? Son los gránulos de ciminógeno, ¿ya? Ahora, se dice que en su parte basal está predominando el retículo endoplasmático rugoso y que por eso presenta más basofilia basal que basofilia apical.
¿ya? Ahora, ¿cuál es el órgano encargado de la síntesis de proteínas? ¿Los ribosomas o el RER? ¿Cuál? Ah, los ribosomas, joven. El retículo endoplasmático rugoso no sintetiza proteínas, lo hacen los ribosomas. ¿Y los ribosomas es un órgano membranoso o no membranoso? No membranoso, ¿ya? No llevan con el doctor Iriarte, pero tienen que saberlo así, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo lo identificamos, jóvenes? Tinción intensa, es decir, vasofilia basal, pero ¿por qué esa vasofilia? Por la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Tiene una forma piramidal, que esto los libros no suelen mencionar, ¿ya? Por eso a mí me gusta dibujar un asino de esta manera, ¿ya? Gránulos apicales o diseminógenos, que tienen enzimas en su interior que están de manera inactiva y están en la parte que apical de la célula, ¿ya? Y ahora secreta proteínas. Entonces son 4 cosas por las que ustedes pueden saber, ¿ya? Y la más importante, núcleo central y tinción intensa. ¿Cómo es la tinción? Vasofilia basal, ¿ya? Ahora, un acino mucoso, ¿cómo es? Tinción clara, gránulos de mucinógeno que no se tiñen, ¿ya? Núcleo basal o periférico está aquí, ¿ya? Gránulo de mucina y secretan moco. 4 diferencias entre cada uno. Pregunta de examen, ¿ya? Ahora, un mixto es un acino mucoso que está rodeado por un acino seroso que tiene una forma de semiluna, ¿ya? A esta se le llama semiluna serosa o semiluna de Giannuzzi, ¿ya? Que son acinos serosos en forma de semiluna. Ahora, un acino, miren, un acino seroso tiene forma piramidal, núcleo central, tinción intensa, vasofilia regional. Permítanme un momento. ¿Ya? Vasofilia regional, basal. ¿Ya? Ahora, ¿el mucoso cómo es? Núcleo basal, tinción menos intensa y secreta moco. ¿Ya? Ahora, aquí les digo, ¿qué glándulas son serosas y qué glándulas son, digamos, mucosas? ¿Ya? En sí no hay ninguna que sea mucosa misma. ¿Ya? No hay ninguna glándula salival mayor. ¿Ya? Por eso algunos autores dicen solo hay serosa y mixta. ¿Ya? Pero nosotros los vamos a clasificar así en mucosa porque hay acinos que son mucosos, que son puros y otros no. Ahora, la glándula parótida, ya, la glándula parótida es la única glándula salival que es serosa, pura, neta y pura glándula serosa, ¿ya? La glándula submandibular tiene los dos, es una glándula salival mixta, porque tiene acinos serosos y mucosos, pero predominan los serosos sobre los mucosos. Por eso me encanta esta imagen de Ross, ¿ya? Y en la glándula sublingual predominan los mucosos más que los serosos, ¿ya? Ahora, los conductos, jóvenes, antes de que sigamos. El primer conducto es el conducto intercalar, luego le sigue el conducto estriado y el conducto excretor. Y esta va variando en base a lo que es el epitelio que presenta, ¿ya? El conducto intercalar se dice que tiene epitelio cúbico simple, secreta bicarbonato y reabsorbe cloro. El epitelio del conducto estriado es cilíndrico simple, secreta potasio más bicarbonato y reabsorbe sodio, ¿ya? Y el conducto excretor, ¿ya? Que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? Ahora, por eso les digo, cialona se refiere a todo lo que es el acino y los 3 conductos que habíamos visto aquí, ¿no? Que es la cialona, ¿no? Que es la unidad secretora básica de cualquier glándula, ya que se refiere a sus adenómeros y a su conducto. Ahora, quiero que me digan, miren, aquí tenemos una glándula parótida, ¿ya? Miren, así es una célula, tiene su vasofilia basal. Aquí vamos a buscar, miren, si hacemos ahí, tenemos la célula. Y miren, en su parte de arriba tiene esas pequeñas tinciones, esos pequeños
puntitos o granulaciones, ¿ya? Que corresponde a los gránulos azurófilos, ¿ya? Les voy a estar pasando yo imágenes estos días y ustedes me van a ir diciendo qué glándula es, ¿ya? O qué órgano ven y por qué, ya para ir practicando para su examen práctico, ¿ya? Les voy a estar pasando, si no se la sabe, yo les voy a estar diciendo la respuesta, cosa de que sea interactivo, ¿ya? Para eso vamos a estar utilizando mucho lo que es el grupo y les voy a pasar estas diapositivas y las placas, ¿ya? Esta es una glándula parótida. ¿Cómo reconocemos glándula parótida, jóvenes? Quiero que vean, primero hay epitelio, tejido adiposo, ¿ya? Hay tabiques, miren, que me están separando, ya, pequeñas tabiques de tejido conjuntivo. Acinocerosos puros, miren, no hay ningún otro mucoso, puros acinocerosos. Esto de acá, ¿qué serían? Conductos. Este conducto de aquí, ¿qué sería? ¿Qué conducto sería? ¿Intercalar? ¿Estriado? ¿Qué me dicen? ¿Qué epitelio es este de acá? Se los estoy dibujando. Cúbico. ¿Lo ven cúbico? Cilíndrico. Se lo ve un poco más cilíndrico, ¿no ve? O soy yo. Yo lo veo más cilíndrico. La verdad, yo lo veo más cilíndrico. Y si es cilíndrico, ¿qué conducto es? Estriado. Ya solemos ver más conducto estriado en las placas, ¿ya? Más que el conducto excretor, que este es el conducto excretor cilíndrico pseudoestratificado, ya que otras. Ahora, este de acá es una glándula submandibular, ¿ya? Miren, hay más acinos serosos que mucosos. Este es un acino seroso. ¿Y cómo reconocemos un acino mucoso, jóvenes? Tinción clara. ¿Esto qué es? El núcleo. ¿Cómo es el núcleo? ¿Basal o central? Basal, ¿no? Entonces, el núcleo es basal. Y miren, a relación de un acino seroso del núcleo central, y este es basal, ¿ya? Y secreta moco, ¿ya? Entonces, aquí hay más acinos serosos que mucosos. Entonces, yo veo más acinos serosos que mucosos y digo, esto es glándula submandibular. Pero a contrario de esto, miren, me veo aquí. Y este es más acinos mucosos que serosos. No necesito contar los acinos, ¿no? Es a simple vista. Veo más mucosos que serosos y esto es glándula sublingual. ¿Ya? ¿Y esto de aquí qué sería? Conducto. ¿Y este qué conducto lo clasificarían ustedes? Se los voy a anotar. ¿Qué conducto creen que es este? ¿Qué epitelio es el que ven ahí? Hay núcleos a diferentes niveles. Ya les doy esa pauta. ¿Qué sería? Conducto excretor. ¿Por qué? Porque tiene epitelio cilíndrico, pseudo estratificado. ¿Ya? Ojo con ese detalle. No es intercalar porque tiene núcleos a diferentes niveles. ¿Ya? Entonces, con eso concluimos. Ahora vemos la parte de placas. Quiero que ustedes lo vean. Expectativa versus realidad. Esta es una placa. Ya, esta es la placa que hay en el laboratorio. Se ve bonito, solo que en esta imagen no está tan bonito. Esta es una panorámica. ¿Ya? El doctor Sangüesa suele mostrar así. Quiero que vean, miren, tabique y glándulas, ¿ya? Y miren, ahí digo tejido adiposo, tejido adiposo. Ahora, no se confíen en el tejido adiposo, porque en el segundo año que yo postulé a auxiliatura, la glándula parótida, por primera vez en mi vida vi una placa que no había tejido adiposo en glándula parótida, en la que el doctor mostró, y no había glándula parótida, y no había tejido adiposo. Y siempre hay una característica de parótida es que haya tejido adiposo, pero no había.
¿ya? Entonces, este es el tejido adiposo. Este es un acino seroso o mucoso, jóvenes. Pero, Seroso. Y ahora quiero que vean esto. Aquí creo que se ve un poquito mejor. La basofilia de la cera, ahí no se ve tampoco. Acá, ¿ya? A ver, busquemos una región donde se vea bonito. Aquí, no lo voy a hacer. Quiero que vean. Ahí. Y quiero que vean en las puntitas, miren. Ustedes pueden hacer acercamiento por el zoom y no se distorsiona tanto. Ahí hay unos gránulos apicales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que son los gránulos de siminógeno. No suelen ser muy característicos para la identificación porque tiene que ser una placa muy bien tomadita, ¿ya? Para que se pueda ver. Ahora, este conducto, este es un acino seroso. ¿Por qué? Porque el núcleo central, tensión acidófila y es glándula parótida. ¿Por qué? Porque no hay ningún acino mucoso. Y si yo veo acinos serosos puros, yo digo que esto es glándula parótida. Veo tejido adiposo, me lo confirmo, ¿no? Ahora, este conducto, ¿cómo lo clasifican? Es epitelio cilíndrico simple, se los digo. Es un conducto estriado, jóvenes. Ahora, miren, expectativa. Ahí ya se va viendo un poquito, ¿no? Más panorámica. ¿Ya? Y hay. Este es submandibular. ¿Por qué? Porque hay más predominio de los serosos que de los mucosos, ¿no? Conducto excretor, la mayoría excretores en esta región, y este es un conducto estriado porque tiene epitelio cilíndrico simple. Ahora, la glándula sublingual, y miren, esta es la de la oscilatura, ya, y esto es lo que el doctor puso, mire, su flechita amarillita, ya, que es los tabiques de tejido conectivo denso irregular, el conducto estriado, y miren, ¿qué sería de acá? Semiluna serosa o de Giannuzzi. Ya, pregunta de examen, que es un acino seroso en forma de semiluna alrededor de un acino mucoso. Ya, ojo con ese detalle y miren, aquí hay más acinos mucosos que serosos. No pude encontrar esta misma imagen, la busqué con ChatGPT y toda la vaina. Nunca pude encontrar la más similar que encontré es esta. Ya no pude encontrar, no sé de dónde la haya sacado. Ya, pero muy bonita la imagen, me encantó. No pude conseguir, así que esta es una similar a ella, ya, que hay más acinos mucosos que serosos, ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la identificación? Esto es digestivo 1, la próxima clase vemos digestivo 2. Este tema para mí es uno de los más importantes, porque la verdad yo aprendí a identificar placas histológicas a partir de este tema, ya. Digamos, aquí es como cuando yo empecé a diferenciar la verdad de lo que es puntos rosados de morados, ¿ya? O de azules. Entonces, aquí empecé a diferenciar. Cuando aprendí a identificar glándula salival y todas las demás, recién aprendí a identificar todas las demás, los demás tejidos, ¿ya? Eso me ha ido pasando, ¿no? Y lo que quiero es que ustedes también puedan identificar las placas histológicas con su respectiva correlación clínica, ¿ya? Así que con esto terminamos. Y Sí, una pregunta. Sí, diga. ¿Qué tipo de epitelio tenían los conductos intercalares? O sea, primero está el intercalar, que es cúbico, simple. Y el estriado, que es cilíndrico, simple. Y el excretor, que ya es cilíndrico, pero pseudo estratificado. Ese es el orden. Ya, gracias. Ya. Eh, para los conductos, por si acaso, se van dando cuenta por que va creciendo. Ya es como cuando hemos visto la clasificación de epitelios de esa misma manera, va creciendo hacia adelante. ¿Ya? Primero va como cúbico, luego como cilíndrico y luego pseudo estratificado. Por eso en el esquema que les mandé de epitelios es el mismo, es lo que me agrada. Sigue esa clasificación de los conductos también. ¿Alguna otra pregunta?